que está en el menú izquierdo, herramientas del curso, ustedes se dirigen a evaluaciones, bancos de preguntas. Ahora, voy a crear un conjunto nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, desarrollar conjunto. Un momento. Entonces aquí me queda un banco de preguntas. Ese banco de preguntas lo puedo editar. Puedo ir creando más preguntas. ¿De qué manera? En la parte izquierda aparece la gran variedad de preguntas que puedo utilizar. Entonces aparecen preguntas de correspondencia, fórmula calculada, redacción. Algunas de ellas las vamos a usar y yo me voy a guiar con esta presentación. El primer ejemplo que vamos a ver es de la pregunta de correspondencia. La pregunta está orientada a asociar la columna A con la columna B. Entonces, dice la pregunta, relaciona la columna A con los ítems de la columna B de acuerdo a su funcionalidad. Entonces, lo que hago es ubicarme y selecciono la pregunta de tipo correspondencia. ¿Qué me pide la pregunta? El enunciado de la pregunta. Aquí en el título se omite. Y acá, en la parte inferior, aparece par pregunta y par respuesta. En este bloque de pregunta y en este bloque de respuesta debo colocar el dot en correcto en el que deben quedar. Entonces, aparece la impresora y la impresora es un dispositivo de salida. Aparece el teclado es un dispositivo de entrada. ¿Sí? Y aparece la memoria, que es un dispositivo de proceso. Por defecto esta viene de a 4 ítems. Lo que hago en la parte superior es eliminar una de ellas, la última. Le digo eliminar y posteriormente le digo actualizar los pesos, porque cada pregunta va a tener un peso, va a valer sobre la nota el 33%. Ahora, algunas preguntas manejan este ítem, crédito parcial, es decir, que el estudiante, si se equivoca en una, le voy a otorgar el porcentaje que le correspondería para la respuesta que le quedó bien. Ahora, en la parte inferior están las respuestas. Yo lo que hago es que me organice esto en forma aleatoria. Entonces al estudiante A le va a salir el orden distinto que al estudiante B. Esta pregunta no tiene más opciones, sino simplemente darle aquí enviar. Si todo marcha bien, en la parte inferior del listado aparece la pregunta de correspondencia. Entonces la idea es que le salga este texto de pregunta al estudiante y el estudiante va a relacionar la columna A con la columna B. Esto con el fin de mostrar a los estudiantes diferentes tipos de preguntas, que no sea siempre la típica A, B, C y D o de falso y verdadero. Bueno. Siguiente, ¿cómo se monta la pregunta de falso y verdadero? Esta es una de las más sencillas que montar. Y aparece en el listado, en una de las últimas, falso y verdadero. ¿Qué nos pide la pregunta? Solamente el texto de la pregunta y por defecto aparece falso o verdadero. Según el ejercicio, la respuesta es falsa. Esta es muy sencilla de manejar. Todas las preguntas tienen acá la retroalimentación. Entonces yo puedo establecer una retroalimentación cuando el estudiante responda acertadamente o una retroalimentación cuando el estudiante se equivoque. Esto lo va a ver el estudiante cuando ya finaliza la prueba. Pueden ejecutar. Oración confusa, ¿qué es? Es un tipo de pregunta en el cual aparece un párrafo y el estudiante va a ir seleccionando de acuerdo a un conjunto de palabras para darle orden o sentido a esa frase o a ese párrafo. Normalmente, ¿dónde las podemos encontrar? En pruebas de inglés, ¿sí? Pero no significa que ustedes no la puedan usar. Entonces voy a explicar cómo se usa. Esta pregunta de oración confusa, simplemente copiamos el texto, seleccionamos el tipo de pregunta que se llama oración confusa. Pegamos el texto y aquí en la parte superior de la descripción de la pregunta, él me dice que las palabras que son variables deben ir entre corchetes con una variable. Entonces, estas son las palabras, las que están entre corchetes. Entonces voy a colocarlas acá, información.
producto, conjunto y páginas. Un segundo, vuelvo con ustedes. Y cada variable la meto entre corchetes. Entonces, en mayúscula, un momento, X, Y, Z y A. ¿Qué va a ser la pregunta? Estas palabras que seleccionamos aquí pueden hacer más, ¿no? O sea, por defecto aparecen 4. Puedo ir agregando más. Un segundo y la termino. Y luego me aparece la forma correcta en que debe ir. Entonces yo le doy sentido al párrafo. Un sitio web es un conjunto organizado y coherente de páginas, productos e información. En esta pregunta no importa el orden en que lo colocamos. La idea es que aquí estén en desorden. Cada variable me va a almacenar un conjunto de palabras. Y aquí el profesor le puede agregar más. O sea, casualmente son 4 respuestas, pero él le puede agregar 8 o 10, las que quiera, con el fin de contribuir a un índice distractor entre el estudiante. ¿Dónde está la clave de esta pregunta? Que en el siguiente pantallazo, el profesor debe ubicar la palabra de forma correcta. ¿Listo? Y le doy enviar. Ahora, la siguiente pregunta que creo que les puede servir es una pregunta de ordenación. Repito, esto es con el fin de que ustedes le den variedad de preguntas a los chicos. No siempre sean las preguntas típicas A, B, C y D o falso y verdadero. O sea, la plataforma maneja otros tipos de preguntas. Ordenación es que aparece una frase y el estudiante debe darle un orden a las respuestas. Entonces, dice la pregunta, de acuerdo a la extensión geográfica, procede a ordenar los países de menor a mayor. Entonces, les decía que este ejemplo es para montar una pregunta orientada a que el estudiante ordene, valga la redundancia. En este ejemplo es que el estudiante debe ordenar, de acuerdo a la extensión geográfica, el listado de países. El listado de países. Entonces aparece el texto de la pregunta, ¿sí? Y aparecen las respuestas. Vivo en Colombia, C, de Brasil. En el siguiente pantallazo se deben ubicar como corresponda. Esta pregunta, si no estoy mal, presenta un problema en el navegador. Sin embargo, la vamos a dejar así, porque él no me va a dejar aquí moverlas. Este es un error que ya hemos detectado. Entonces la idea es aquí ponerlas en el orden que corresponde. El orden correcto lo debería haber dejado el mismo. Pero bueno, eso sí yo lo tengo pendiente por corrección. Ordenación. Entonces le sale al estudiante y el estudiante lo ordena en el orden correcto. Listo. La siguiente pregunta, rellenar espacio en blanco, es cuando hay una pregunta abierta. ¿Qué implicación tiene este tipo de pregunta? Que le obliga al docente a ver qué respondió y asignar una nota. Entonces, si esperamos al estudiante presente un texto, una palabra específica, tiene esa dificultad. Entonces, si hay más de 50 estudiantes, tendría que meter a los 50 estudiantes uno por uno para ver qué él respondió. Cuando en las otras preguntas aparece la respuesta automática y el sistema le califica, ¿sí? Y es parecido a este tipo de preguntas, que hay unas cajas en blanco y el estudiante digita. También el sistema maneja pregunta de tipo archivo. No le vería sentido agregar una pregunta tipo archivo. Yo convertiría eso en una actividad y listo, ¿sí? Como para no mezclar tanto las funcionalidades. Respuesta múltiple, esta sí les puede servir. Es cuando 2 o más respuestas son correctas. Son preguntas tipo IFEX. Recuerdo presentar el examen del estado. Entonces, si A y B son correctas, marque tal. Si B y C son correctas, marque tal.
Las preguntas la confunden un poquito. Bueno, ¿cómo montamos esta? Esta es la de varias opciones. No, mentira, respuesta múltiple. Va el texto, ¿sí? Y van las respuestas. Respuesta 1. Ya les explico lo del técnica de A, B, C y D. Aquí las respuestas según el ejercicio es la B y la D. Entonces, la B y la D son respuestas correctas. Cuando ustedes estén montando respuestas de este tipo de preguntas de A, B, C y D, omitan esto, omitan agregarle la letra. Eso el sistema lo proporciona, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es que todas las respuestas acá siempre se muestren en orden aleatorio. O sea, a pesar de que la B y la D es la respuesta correcta, no importa que esta al final al primer estudiante le salga como A. Él siempre va a identificar qué hay en esta variable y va a obtener como respuesta correcta, ¿sí? Siempre y cuando desde aquí quede bien establecida que siempre va a estar esta fácil de comprender y fácil de usar como respuesta correcta, ¿sí? Pero a un segundo estudiante, esta que es respuesta correcta le puede salir de primero. Bueno. Seguimos. ¿Qué otro tipo de pregunta? La de varias opciones, la típica de A, B, C y D, pues que de pronto ustedes ya manejan, pero vamos a explicar cómo funciona. Varias opciones. Entonces, la pregunta se llama varias opciones. La colocamos y las respuestas aquí están. HTML, CSS, JSON, y la respuesta es la última, la de PHP. Dijimos que esto de A, B, C y D no, listo. Y siempre me muestren en orden aleatorio, listo. Listo, creada. Bueno, entonces si me voy al banco de preguntas, había importado un banco de preguntas de 30 y ahora mi banco de preguntas tiene 6 preguntas más, ¿sí? Mi banco de preguntas era de solo preguntas de varias opciones, pero yo le agregué otras de falso y verdadero, oración confusa. Ustedes pueden hacer o jugar con esto como mejor vean que va a ser fructífero para ustedes y para los estudiantes. Pueden crear bancos de preguntas de este tipo. Un banco de preguntas con selección múltiple, otro banco de preguntas con falso y verdadero, otro banco de preguntas con preguntas de ordenación y ese tipo de cosas. Cuando estén configurando el examen es donde ustedes empiezan a manejar esas variables. Entonces ustedes van a decir, del conjunto A, que son preguntas de varias opciones, tráigame 10. Del conjunto B, que son puras de falso y verdadero, tráigame 5. Del conjunto C, que son preguntas de oración confusa, tráigame otras 5. Y así trabajamos este semestre. El otro semestre ustedes empiezan a variar, ¿sí? Porque pueden haber chicos que pierden materias, pueden haber chicos que ya les salió esas preguntas y las comparten. Entonces así variamos un poco el tema. Listo. Paso seguido de tener nutrido o de haber actualizado el banco de preguntas, en la parte superior ustedes lo pueden versionar. Entonces este va a ser el banco de preguntas versión 2, ¿sí? Y listo. Y ahí tenemos el banco de preguntas. Por temas de traducción puede salir, a mí me sale evaluaciones, encuestas y banco de preguntas. Puede salir pruebas, sondeos y conjuntos. Pero siempre es la tercera, banco de preguntas. Entonces tengo un banco de preguntas versión 2 de 36 y tengo un banco de preguntas versión 1 de 34. ¿Sí? ¿Cómo lo exportan? Ya lo vimos. Le dan clic de configuración y lo exportan. Entonces voy a ponerle editar y le puedo decir primer parcial versión 1, por ejemplo. Es solamente cambiando el nombre a los conjuntos. Y listo. Y si me voy a pruebas, sondeos y conjuntos o a banco de preguntas, aquí van a aparecer
primer parcial y este le voy a poner segundo parcial. Editar. Segundo parcial. Son preguntas de ejemplo. Listo. Ahora sí, tengo dos bancos de preguntas. Paso seguido es crear el examen. ¿Cómo creamos el examen? Habíamos visto que eso hace parte del menú evaluativo y aparece la opción evaluación. Vamos a crear el examen final. El examen final, están la descripción, las instrucciones, descripción del examen, las instrucciones del examen. Le damos siguiente y luego aparece el mismo menú. Alguien pudiera decir, pero yo desde aquí puedo crear preguntas. Sí, pero si aquí creamos 10 preguntas, esas mismas 10 preguntas le van a salir en el examen final a todos los estudiantes. Lo que queremos es que el estudiante A tenga preguntas distintas al estudiante B. ¿Cómo generamos eso? Pues creando un bloque aleatorio. Incluso puedo crear varios bloques aleatorios, que es lo que yo les decía. Voy a crear un bloque aleatorio con las preguntas del primer parcial. Y él aquí me identifica de una vez cuántos conjuntos tiene. Entre más conjuntos tenga, mejor. Entonces, del conjunto 1, yo le puedo decir, tráigame preguntas de falso y verdadero. Solo hay una, ¿sí? O le puedo decir, del primer conjunto, tráigame preguntas de varias opciones, hay un poco más. O le puedo decir, tráigame todas. Listo. Enviar. Y creé mi primer bloque aleatorio. De ese bloque aleatorio, que son de 34, es decir, que ese es el banco de preguntas o la base de datos de preguntas, de ese bloque aleatorio, tráigame 5, ¿sí? Y acá le digo, puntúeme 0,5, porque voy a crear otro bloque aleatorio. Hasta ahora el estudiante aquí va a obtener 2.5 si todas le quedan bien. Pero puedo crear un segundo bloque aleatorio del segundo conjunto. Digamos que el del segundo conjunto solo voy a traerme preguntas de falso y verdadero, como por ejemplo, ¿sí? Y empiece yo a jugar con esto. Pero como no hay tantas, voy a decir lo mismo. Tráigame el segundo bloque aleatorio, tráigame otras 5. Y de ese segundo bloque aleatorio, cada pregunta vale 0,5. Lo importante es que aquí el total sea de 1 a 5, ¿no? O de 0 a 5, para mantener la escala de calificación de la UNAM. Puedo continuar creando la cantidad de bloques aleatorios. Entonces, ¿qué hace el sistema? Va a cargar unas preguntas aleatorias para el estudiante A de este bloque y de este bloque también. Pero yo pudiera haber creado también un examen de un solo bloque aleatorio y que de las 34 me traiga de una de las 10. Eso es como por darle a ustedes las opciones. ¿Listo? Configurado el bloque aleatorio, lo que hago es decirle enviar. Y le digo acá otra vez enviar. Luego de que esto quede realizado, él me deja en el panel o en el formulario de las opciones de evaluación. ¿Cuáles son las opciones de la evaluación? Donde yo establezco fecha y hora de inicio, establezco de cuántas preguntas me muestra por pantalla, si voy a mostrar día 1 o voy a mostrarlas todas al tiempo, ¿sí? Que si le permito no devolverse en el estudiante con el botón de atrás, ¿sí? Hasta ahora, ¿qué me pide? Nombre de la evaluación, establecer como enlace disponible si hay profesores que fallan en esto. Lo dejan aquí en no, y así le pongan la fecha de hoy, nunca va a ser visible. Ojo con eso, que nos ha pasado mucho. Siempre el enlace debe estar disponible y ustedes le ponen la fecha de disponibilidad, ¿no? Desde hasta. Desde una hora específica hasta una hora específica. Ya sabemos de la fecha de vencimiento, que ese día se genera un evento. No voy a usar eso, pero ya no lo manejamos. ¿Qué recomendación dejamos con respecto a los comentarios, que es la retroalimentación? Todas las preguntas tienen un espacio de texto para retroalimentación cuando hay respuesta correcta o incorrecta, ¿sí?
Ya ustedes deciden si lo utilizan o no. ¿Cuál es la recomendación? Ojalá que sí, ¿sí? Porque una cosa es que el estudiante vea que está la respuesta correcta, pero el por qué bien o por qué mal, ¿sí? Hay algunas preguntas que de pronto merecen la profundización de la retroalimentación, ¿cierto? ¿Qué recomendación damos con respecto a esto? A que el estudiante vea las respuestas correctas o incorrectas de lo enviado. La recomendación es que lo hagan posterior en una fecha específica y que sea posterior a la fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que yo les digo? Si lo dejamos por defecto, apenas el estudiante le dé enviar, de una vez el estudiante va a saber qué respondió y cómo le fue. La recomendación es que utilicen, cuando utilicen exámenes, después de una fecha específica, fijan acá fecha y hora, y hasta ese día y hasta esa hora se podrán ver los resultados. Ustedes lo pactan con el estudiante, listo. Presentado el examen será publicado en el centro de calificación está al día. Listo. Y así ustedes evitan ese problema. Voy a darlo así. Después del envío. Y en relación con la presentación, ¿qué hay? Que me muestre todas las preguntas a la vez en un solo pantallazo o que me muestre pregunta por pregunta. Ustedes lo definen de acuerdo al tipo de pregunta que manejen. Sí, depende. Si hay preguntas que son de párrafos amplios, lo recomendable es que manejen una pregunta a la vez, porque va a ser un poco complejo, un poco desgastante para el estudiante que esté todo en una sola página. Pueden ustedes ser tan drásticos como lo quieran, ¿sí? Que el estudiante responda a la primera pregunta y no les permitan volver atrás. Entonces, ya lo que respondió, ¿cierto? Entonces yo no voy a ser tan drástico en esta vez, voy a dejar que el estudiante se pueda volver. Y además, que todas las preguntas carguen en forma aleatoria. Entonces, es posible que el estudiante A le cargue la primera pregunta igual al estudiante B, pero pueden ser en orden diferente, ¿sí? Puede que esa pregunta le salga de último al estudiante, ¿sí? Repito, entre más amplio sea el banco de preguntas, mejor para ustedes. Enviar.